¿Sabías que un solo titán sostiene el peso del cielo? Descubre la épica historia de Atlas, el titán condenado a cargar con la bóveda celeste por toda la eternidad. Su castigo no solo marcó la mitología, sino también nuestro mundo moderno. Quédate y conoce el mito detrás del símbolo de la resistencia infinita. En el vasto universo de la mitología griega, pocas figuras son tan imponentes y enigmáticas como Atlas. Su nombre evoca imágenes de esfuerzo titánico, de un ser inmortal que carga sobre sus hombros el peso del cielo mismo. Pero, ¿quién fue realmente Atlas? Más allá de su papel como titán condenado, su historia está llena de simbolismos, lecciones y conexiones profundas con los mitos más importantes de la antigua Grecia. Hijo de Jápeto y hermano de figuras como Prometeo, Atlas no solo luchó contra los dioses olímpicos en la famosa titanomaquia, sino que su castigo se convirtió en un recordatorio eterno del triunfo de Zeus y el orden cósmico. Sin embargo, su leyenda no se limita a la mitología clásica, su influencia se extiende hasta nuestra cultura moderna, desde mapas hasta constelaciones. Hoy desentrañaremos los orígenes de Atlas, exploraremos cómo terminó cargando la bóveda celeste y descubriremos por qué su historia sigue fascinándonos millas de años después. Acompáñanos en este viaje épico a través del tiempo y el mito, para conocer a la figura que literalmente sostiene el mundo sobre sus hombros. Atlas es una de las figuras más destacadas de la mitología griega, conocido como un titán de gran fortaleza y resistencia. Su historia comienza con su linaje divino. Atlas era hijo de Jápeto, uno de los titanes primordiales, y de Clímene, o Asia, según algunas versiones, un oceánide, lo que lo vinculaba tanto con los elementos terrestres como con los acuáticos. Esto lo convirtió en una figura profundamente arraigada en la cosmovisión griega como un pilar entre los mundos. Atlas no estaba solo en su linaje. Era hermano de Prometeo, el titán conocido por dar el fuego a la humanidad, Epimeteo, famoso por su papel en la historia de Pandora, y Menecio, un titán castigado por su arrogancia. Cada uno de ellos representa aspectos únicos de la mitología, pero Atlas destaca por su fuerza física y su papel crucial en los mitos. Cuando Cronos, líder de los titanes, fue desafiado por Zeus y los dioses olímpicos, Atlas se posicionó como un firme defensor de los titanes en esta guerra conocida como la titanomaquia. Durante 10 años, los titanes y los dioses lucharon en una batalla épica que decidiría el destino del cosmos. Aunque los titanes eran poderosos, Zeus, con la ayuda de sus aliados, logró derrotarlos. Fue en este contexto que Atlas fue condenado por Zeus a cargar la bóveda celeste como castigo eterno, un símbolo de su lealtad al antiguo orden titánico y de su derrota frente al nuevo régimen olímpico. Desde su nacimiento, Atlas representa la fuerza bruta, la resistencia y la conexión entre lo terrestre y lo celestial. Su historia no solo es la de un titán derrotado, sino también la de un ser que encarna la lucha y la carga que a menudo acompaña al desafío de los límites impuestos por el cosmos. Su castigo eterno lo convierte en un recordatorio de las consecuencias de oponerse a los dioses olímpicos y el orden cósmico establecido. El castigo de Atlas, uno de los más icónicos de la mitología griega, simboliza no solo la fuerza descomunal de este titán, sino también el peso de las consecuencias tras la derrota en la titanomaquia. Después de la derrota de los titanes en la gran guerra contra los dioses olímpicos, Zeus decidió imponer castigos ejemplares a los titanes que apoyaron a Cronos. Entre ellos, Atlas recibió la condena más severa, cargar la bóveda celeste sobre sus hombros por toda la eternidad. Esta tarea no solo era extremadamente agotadora, sino también un símbolo del equilibrio cósmico que debía mantenerse gracias al sacrificio de un derrotado. A diferencia de otros titanes que fueron encarcelados en el Tártaro, Atlas fue destinado a soportar el cielo en el extremo occidental del mundo, un lugar solitario que marcaba el límite entre la tierra y lo divino. Según algunas versiones, este lugar estaba cerca de los jardines de las Hespérides, reforzando la conexión de Atlas con los mitos relacionados con esta región mítica. Representación del orden cósmico. Su papel de sostener la bóveda celeste simboliza el equilibrio del universo, como si su resistencia fuera necesaria para que el mundo se mantuviera en armonía. La carga de la rebelión. Al unirse a la causa perdida de los titanes, Atlas se convirtió en un ejemplo de las consecuencias de desafiar el poder establecido, en este caso, a Zeus y los olímpicos. El peso de la responsabilidad. Atlas no solo carga con un peso físico, sino también con una culpa implícita que lo obliga a soportar esta penitencia perpetua. En una de las historias más conocidas,
Atlas tiene un breve momento de descanso cuando Hércules, llega a pedirle ayuda para obtener las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Heracles, astuto como siempre, convence a Atlas de que le preste su carga temporalmente mientras él busca las manzanas. Sin embargo, Heracles engaña al titán para que retome su castigo, mostrando que incluso un ser de fuerza titánica puede ser superado por la inteligencia. La imagen de Atlas sosteniendo la bóveda celeste se ha convertido en un símbolo universal de resistencia y sacrificio. Su figura aparece en innumerables obras de arte, literatura y hasta en la ciencia moderna, como en los mapas mundiales que llevan su nombre, Atlas. El castigo de Atlas trasciende la mitología, recordándonos el precio de desafiar el orden establecido y el peso de las responsabilidades que cargamos, ya sea física o emocionalmente. Este titán inmortal, condenado a sostener el cielo, se convierte en un eterno reflejo de la fuerza frente a la adversidad. Atlas es uno de los titanes más emblemáticos de la mitología griega, conocido principalmente por su castigo de sostener la bóveda celeste. Sin embargo, su papel dentro del vasto panteón mitológico va mucho más allá, apareciendo en diversas historias que subrayan su fuerza, resistencia y conexión con los límites del mundo conocido. Atlas fue un aliado clave de Cronos durante la titanomaquia, la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos liderados por Zeus. Como uno de los titanes más fuertes y valientes, luchó ferozmente contra los dioses. Sin embargo, tras su derrota, fue castigado por Zeus con la condena de sostener la bóveda celeste por toda la eternidad, asegurando que su fuerza se utilizará para mantener el equilibrio del universo. Atlas tiene una conexión estrecha con los jardines de las Hespérides, un lugar mítico donde crecían las manzanas doradas de la inmortalidad. Según algunas versiones, era el guardián de este jardín, ya que las Hespérides eran sus hijas, fruto de su unión con la ninfa Pleione. En el mito de Heracles, este héroe llega a los dominios de Atlas en busca de las manzanas doradas como parte de sus 12 trabajos. Heracles logra convencer a Atlas de que le ayude a conseguirlas, cargando temporalmente con la bóveda celeste. Sin embargo, mediante un astuto engaño, Heracles logra devolverle la carga a Atlas, dejando al titán nuevamente con su castigo eterno. El monte Atlas, según algunas historias, tras un encuentro con Perseo, quien usó la cabeza de Medusa, Atlas fue transformado en la cordillera que lleva su nombre en el norte de África. Esta conexión geográfica refuerza su imagen como un ser gigantesco e imponente. Simbolismo de los límites. Al situarse en el extremo occidental del mundo conocido, Atlas representa la frontera entre lo terrenal y lo divino, el punto donde el mundo humano y el cosmos se encuentran. Apariciones en textos clásicos. Atlas es mencionado en varias fuentes importantes de la mitología griega. En la Teogonía de Hesíodo, se describe su castigo eterno como una muestra del poder de Zeus. En obras como las Metamorfosis de Ovidio, se relata su transformación en montaña. En los relatos de Heracles, se resalta su papel como un titán manipulable, pero no cuidado de fuerza e importancia. Interpretaciones del mito de Atlas. El papel de Atlas en la mitología griega símbolo. El equilibrio del cosmos. Su tarea de sostener el cielo representa la estructura ordenada del universo, donde cada ser tiene un rol fundamental. El castigo eterno. Atlas personifica las consecuencias de rebelarse contra el orden divino. La resistencia y la carga. Su historia es un reflejo de la fortaleza necesaria para soportar cargas físicas o emocionales. Atlas es mucho más que un titán condenado, es una figura que conecta la mitología con el mundo físico y la astronomía, dejando un legado imborrable en la cultura griega y más allá. Su historia, llena de sacrificio y simbolismo, lo convierte en un personaje clave para entender la cosmovisión griega antigua. La figura de Atlas ha trascendido la mitología griega para convertirse en un símbolo universal de resistencia, fortaleza y sacrificio. Su imagen y nombre han encontrado un lugar destacado en diversas áreas de la cultura moderna, desde la literatura hasta la ciencia y la representación visual. 1. Atlas como símbolo de resistencia. En la cultura popular, Atlas representa la lucha contra las adversidades monumentales. Su castigo eterno de sostener la bóveda celeste ha sido reinterpretado como una metáfora para cargar con responsabilidades enormes, ya sean físicas, emocionales o sociales. Esto lo convierte en una figura ampliamente utilizada para inspirar fuerza y perseverancia. Representación artística. Atlas aparece en esculturas, pinturas y monumentos alrededor del mundo,
especialmente en poses heroicas cargando el globo terráqueo. Un ejemplo icónico es la estatua de Atlas en el Rockefeller Center en Nueva York. Motivación personal. En contextos de autoayuda o desarrollo personal, Atlas es usado como una imagen que invita a enfrentar desafíos con determinación. Atlas ha influido profundamente en el ámbito literario, con su figura como un símbolo recurrente en obras clave. La rebelión de Atlas, Atlas Shrugged, de Ayn Rand. Este libro usa el mito de Atlas como una metáfora para las personas que sostienen la sociedad sobre sus hombros. Rand plantea una pregunta poderosa: ¿qué pasaría si Atlas dejara de sostener el mundo? La obra explora el peso de las responsabilidades y las consecuencias de abandonarlas. Poesía y narrativa. Poetas y escritores a menudo mencionan a Atlas en sus obras como un símbolo de sacrificio, fuerza y soledad, reflejando las cargas que los individuos enfrentan en sus vidas. El nombre de Atlas ha sido adoptado en el ámbito científico, sobre todo en geografía y astronomía. Mapas y geografía. El término Atlas se utiliza para describir colecciones de mapas, un concepto que proviene del Renacimiento europeo. Los mapas, al igual que Atlas, sostienen la representación del mundo conocido. Astronomía. En el campo de la astronomía, Atlas da nombre a una luna de Saturno ya un cúmulo de estrellas, reforzando su conexión con el cosmos y la bóveda celeste. El nombre y la imagen de Atlas se han popularizado en marcas, logotipos y nombres de productos, gracias a su asociación con fuerza y confiabilidad. Deportes y marcas. Varias marcas de equipos deportivos y empresas adoptan el nombre Atlas para simbolizar fortaleza, resistencia y grandeza. Cultura geek. En videojuegos, películas y cómics, Atlas es referenciado como un personaje o símbolo de poder. Por ejemplo, el videojuego Portal 2 presenta un robot llamado Atlas, enfatizando la cooperación y resistencia. En psicología, el término complejo de Atlas se usa para describir a personas que sienten la necesidad de cargar con las responsabilidades de los demás, muchas veces en detrimento de su propio bienestar. Este concepto se basa en la mitología del Titán, que carga con el cielo sin opción de descanso, una imagen poderosa de sacrificio desinteresado. La figura de Atlas sigue siendo un recordatorio de la fuerza frente a la adversidad y de las cargas que los seres humanos llevan a lo largo de sus vidas. Ya sea como inspiración para el arte, la literatura o el desarrollo personal, Atlas se ha convertido en un símbolo eterno que conecta la mitología antigua con el mundo moderno. La historia de Atlas, el titán condenado a sostener la bóveda celeste, trasciende la mitología griega para convertirse en un símbolo universal de resistencia, sacrificio y equilibrio. Desde su papel en la titanomaquia hasta su presencia en la cultura moderna, Atlas nos recuerda el peso de nuestras responsabilidades y las consecuencias de nuestros actos. En la mitología, Atlas encarna el castigo eterno impuesto por Zeus, pero también el equilibrio cósmico necesario para el orden del universo. En la cultura contemporánea, su figura inspira fortaleza y perseverancia, reflejándose en la literatura, el arte, la ciencia y el pensamiento filosófico. La relevancia de Atlas radica en su capacidad de conectar conceptos míticos con la experiencia humana. Su historia no solo nos muestra la lucha contra adversidades imposibles, sino también el papel crucial de la fuerza, tanto física como emocional, para sostener el mundo que nos rodea. Atlas es, en esencia, un puente entre el mito y la realidad, un símbolo eterno de la capacidad del ser humano para soportar y superar cualquier carga.